tal? Buenos días a todos. ¿Sí me escuchó? Buenísimo. Antes que nada, le agradezco a Roxana Yepes y a Adrián Paredes esta invitación. Estoy muy contenta de estar en Guadalajara. Siempre es un foro bonito, gente bonita. ¿Qué les digo? No soy de Guadalajara, pero me caen muy bien. Eh, Tenía, y les voy a ser bien sincera, un remordimiento muy grande cuando me dieron el tema. No cuando me dieron el tema. Yo les voy a exponer de lo societario al lavado de dinero. Hace 2 días que nos enteramos que alguien puede lavar dinero de manera abierta en el país mexicano y solo se le multa por 58,000 pesos y solo se le va a dar una condena por 3 años y medio en una prisión de lujo, estuve a punto de decir no voy. O sea, ¿con qué cara vengo yo a decir que hay que cumplir y demás con lo que está pasando en la situación en el país? Sin embargo, siempre me he considerado una persona idealista y creo que el cambio tiene que empezar por los que estamos representando a las empresas como mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues vamos a exponer este tema que es muy amplio, porque de lo societario a cuándo se puede configurar al delito como tal de lavado de dinero es todo un mundo. Sin embargo, voy a tratar de ser muy, muy, muy clara. ¿Me pueden poner mi presentación, por favor? ¿Qué nos referimos con el tema de lavado de dinero? ¿Dónde le cambió? Ah, ya, ya, ya. El delito de lavado de dinero per se refiere coloquialmente a... No sé por qué se va esto. No le estoy moviendo yo nada. Ok. Ya, perdón. Se refiere básicamente a introducir al sistema financiero, al sistema comercial, dinero que viene o que fue producto o que fue resultado de actividades ilícitas. Estas actividades ilícitas que son narcotráfico, trata de personas, diferentes actividades ilícitas. ¿Cuál es el problema o cuál es lo difícil de incorporarlo al delito como tal? Pasa mucho con, por ejemplo, pasó con el caso de la maestra Elbester, ¿no? Es que no es culpable de lavado de dinero. Y por eso sale, porque a final de cuentas tiene que derivarse de un acto ilícito y que ese dinero se incorpore al sistema financiero. Yo creo que desde ahí estamos mal, porque si lo queremos encuadrar, no en muchos de los aspectos siempre se va a encuadrar o con la tipificación como tal, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene todo este tema que ha surgido de pronto? Se sigue yendo. ¿De dónde viene este tema que ha surgido de pronto tanto renombre o que se ha escuchado tanto? Todos sabemos que viene desde 1920 con este mafioso Al Capone, con este mafioso italiano, que a través de una prohibición de alcohol en Estados Unidos, él se hizo de mucho dinero y lo introdujo al sistema comercial justamente por medio de lavanderías. Por eso coloquialmente se le conoce como lavado de dinero. Ahora bien, Estados Unidos, ¿qué hizo? En 1970 más o menos crea la ley del secreto bancario. Unos años después implementa la ley RICO, que es una ley que trae muchos contextos en uno. Y es en 1989 cuando se crea Gafi. Gafi es un ente intergubernamental en el que lo que busca es proteger el sistema financiero internacional a través de 40 recomendaciones. Gafi emite 40 recomendaciones a los países que son miembros. México es miembro de Gafi y lo que busca es alinearse, lo que busca es ir unificando las acciones que estamos haciendo entre todos los países. Gafi actúa a través de visitas in situ. Gafi nos realizó una visita en el año de 2008, justamente cuando estaba el tema de lavado de dinero en su top, justamente cuando, no recuerdo si fue antes o después, la revista Forbes había publicado que uno de los hombres más ricos del mundo era el Chapo Guzmán. Entonces viene Gafi en 2008 a verificar a nuestras instituciones y a nuestro gobierno mexicano y se da cuenta de que no solamente no estamos haciendo nada, que no tenemos ni idea de lo que se trata ni cómo se debe de llevar. ¿Y cuál es uno de los principales temas aquí?
el delito de lavado de dinero en 1990 estaba tipificado en el Código Fiscal. Entonces, repito, se le ha dado una connotación que está en un ambiente administrativo, en un ambiente fiscal, en un ambiente penal. Yo creo que ahorita el delito de prevención de lavado de dinero es un tema híbrido, que incluye a muchas gamas y por eso no se puede atacar de la manera que correcta, ¿no? En 2017, Gafi vuelve a México, sale publicado el reporte el 3 de enero del 2018, nos dicen sí han mejorado, sí han hecho más cosas, pero es gravísimo que los abogados y los contadores desconozcan de la materia. Y mucha gente se puso los pelos en el cielo de no es cierto. Yo honestamente creo que sí estamos en cero. Creo que de entrada es un tema de abogados o de contadores. No tenemos que pelearlo, sea de quien sea, es atacarlo pero con un tema de cumplimiento. Entonces, seguimos en blanco, las propias autoridades de México están en blanco, pero bueno. Continuamos con la siguiente presentación, con la siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes participan en el lavado de dinero o quiénes se comentó que iban a participar después del 2008 de la visita de Gafi? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a partir de estas recomendaciones en 2012 crea la Vicepresidencia de Prevención de Lavado de Dinero. Comisión Nacional Bancaria de Valores, como ustedes saben, regula temas financieros y no financieros como tal, casa de bolsa, centros cambiarios y demás. Creo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está fortalecida, creo que es una de las pioneras en impulsar este tema. Para que tú puedas ser oficial de cumplimiento de la propia comisión, necesitas tener una certificación, necesitas estar certificado por la comisión y el examen, hay personas que 2 o 3 veces se tardan en pasar. Entonces creo que la comisión ha estado haciendo lo que le corresponde en el tema financiero. El servicio de administración tributaria, que bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me dedico al litigio fiscal, administrativo y en temas de prevención del lavado de dinero y entonces soy su peor enemiga, ¿verdad? SAT no estaba fortalecido. Hace menos de un mes nos sentamos a desayunar con el administrador de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT y ellos mismos reconocen que están en ceros, que están comenzando con esta reestructura. El SAT se acaba de reestructurar, se le dieron 5 subáreas. Y por ejemplo, era lo que nos decía el propio administrador, ¿qué te reviso? Avisos, te reviso cumplimiento, te reviso forma, te reviso fondo. El propio SAT está iniciando y yo creo que con esta nueva apertura del SAT, pues podemos tener ahí un poquito de amnistía, ¿no? Ahorita que están tan de moda los temas de amnistía, esperemos. La UIF de entrada, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no puedo creer que una persona que estuvo al frente de un caso donde no pudo encontrar a una niña, estuviera al frente de buscando a los lavadores de dinero, ¿no? Que fue el señor Bas. Derivado de la visita del 2017, en 2018 renuncia al cargo. Actualmente está nombrado Santiago Nieto, que es una persona del nuevo equipo de transición. Vamos a ver cómo viene esto. También nosotros nos sentamos muchas veces con WIF, les explicábamos un caso práctico, no sabían. La directora que me exponía era actuaria, con todo el respeto para todas las profesiones, pero tiene que ser un tema que mínimo comprendas la legislación. Entonces, ahí vamos. Y la PGR, ¿por qué? Porque este delito se puede configurar o se puede pasar al área penal a través de CIEDO, porque la UIF está facultada para darle los reportes a la propia PGR, que tampoco pasa, dice el propio informe de Gafi, que creo que 3 casos son los que se han consignado a la PGR. En fin, derivado de esta visita de Gafi, en 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que no nada más tiene complejo el nombre, sino la propia aplicación. Esta llamada ley antilavado o ley PIORPI
Su objetivo principal es prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Está dividida en dos secciones, una que se refiere al sector financiero, que básicamente la remite a la propia comisión, y a partir de su artículo 17, donde incluye las famosas llamadas actividades vulnerables. ¿Qué son estas actividades vulnerables? Vulnerables se refiere a aquellos giros mercantiles que pueden ser utilizados, incluso sin saberlo, como plataforma de negocios para incorporar la economía formal, procedentes de recursos de procedencia ilícita. A ver, de entrada yo vuelvo a lo mismo. ¿En qué país creen que vivimos? Es que yo creo que la gente no sabe que están utilizando su negocio para lavar dinero, cuando al contrario, la gente que lava dinero utiliza abogados y contadores y les paga sumas millonarias, porque es un tema de estructura, es una ingeniería fiscal que deben de saber lo que están haciendo. Entonces no creo que sea por ahí el tema. Ellos consideraron que íbamos a tener en principio 15 actividades vulnerables que están contempladas en el artículo 17. Hace unos meses se incluyó la nueva actividad vulnerable. ¿Cuáles son estas actividades vulnerables? Es el desarrollo inmobiliario, juegos y sorteos, tarjetas de servicios, cheques de viajero, mutuo, préstamo, actividades inmobiliarias, los servicios profesionales, el famoso outsourcing, que también lo están satanizando. El outsourcing no es malo, es como el colesterol, puede ser bueno o malo, ¿no? Pero ya, ahora haces esto y todo es malo, o sea, creo que no va por ahí. Los famosos activos virtuales ya están entrando como actividad vulnerable. Vuelvo a lo mismo. Si yo en mi cabeza de abogada, muchas veces cuadrada, no puedo entender la tecnología como se dan cuenta, ¿cómo voy a saber que a través de un activo virtual puedo lavar dinero cuando ni siquiera entiendo la figura de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, estas actividades vulnerables se está buscando que se regulen, que se eliminen algunas y que se aumenten otras. Hay muchas de las actividades que no tienen nada que ver y que tengo que cumplirme muchísimas de las obligaciones que están ahí inmersas. Ahora, ¿qué pasa y qué es en la práctica uno de los grandes temas? Muchas de las gentes a las que le han realizado visitas del SAT en temas de actividades vulnerables me dicen, es que no realizo esta actividad. Yo digo que soy constructora, pero me dedico a temas de comercialización, no lo realizo. El tema aquí es que se están basando en los estatutos que vienen en el acta constitutiva. ¿Qué pasó de pronto? Yo creo que muchos, hasta los propios notarios y muchos abogados, empezamos a recomendar a nuestros clientes que si vas a constituir una sociedad, le pusieras un objeto amplísimo. Haz de todo. Y ponle que también puedes hacer esto, cursos, capacitación, modelaje, de todo, mano. Ese es uno de los grandes temas, porque a partir, lo que está buscando la UIF, que debería de ser una inteligencia financiera, es hacer un match entre lo que es el acta constitutiva, tu registro federal de contribuyentes y tus comprobantes fiscales. Ustedes deben de saber estas modificaciones a los FDIs 3.3, donde tienes que decir para qué es para buscar un match entre tu objeto social, tu expedición de facturas, que ahorita también está pegándole muy fuerte a este tema de las empresas fantasmas del 69, y a tu RFC. Ojo, entonces tenemos que estar claros que no es la actividad comercial per se la que va a perseguir el SAT, sino si está en tus estatutos, tienes la obligación de cumplir con estas obligaciones. Eso es bien importante aclarar. ¿Y cuáles van a ser mis obligaciones? Estas actividades vulnerables las encontramos contempladas en el artículo 17 de la ley PIORPI y en mi artículo 18 nos comenta cuáles son las obligaciones. Una de las obligaciones que nos señala, políticas para identificar a los clientes y usuarios, lo que se le conoce como el Manual de Prevención del Lavado de Dinero. Esto también ha sido un gran tema porque de pronto empezaron a surgir abogados, yo sé de algunos en el norte del país, que Dios te cobran 200,000 pesos por hacerte el manual. Sí es un trabajo técnico, sí es un trabajo que debe de ser especializado a tu empresa, pero ¿cómo quieren que un contribuyente pequeño cumpla con estas obligaciones
cumpla con una carga administrativa extra cuando nosotros no estamos coadyuvando. Digo, de eso comemos, pero puedes hacerlo más moderado. Este manual de políticas, ¿a qué se refiere o qué es? Debe de ser un documento diseñado a manera de procesos y flujos de la información que esté diseñado para la propia empresa, que contemple desde el primer contacto con la empresa, que sea conocido por todas las áreas. ¿Qué nos pasó? Y esto es real. Estábamos asesorando a una empresa en temas de prevención del lavado de dinero, no tenían su manual y demás, y dentro de nuestros servicios fue ofrecer una capacitación a todo el personal. ¿Por qué? Muchas veces, ¿quién es la que tiene el contacto directo con el cliente? Las de ventas, contabilidad, comercial. Y si ellas no saben o no tienen dimensión de lo que representa esto, no lo van a poder actuar o realizar de la manera correcta. Nos dijo esta empresa, es que yo creo que es riesgoso que hagamos una plática abierta en temas de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? No, porque imagínate que se vaya a desvirtuar y que digan que estamos aquí lavando. Dije, es que ese es el tema, ese es un tema de desconocimiento. Muchas veces en muchas ponencias a mí me han presentado como especialista en lavado de dinero. Dije, no, bueno, por favor, corrijan eso. Soy especialista en prevención, no en lavado de dinero. Sí, no, caray. Ahorita fila de clientes, ¿no? No, o sea, en otros foros. No digo aquí, o sea, ahorita en muchos casos. Pero ese es uno de los grandes temas. El manual, muchos de los abogados te avientan un manual con glosarios y fórmulas, no se le entiende. Un manual debe de ser un documento que cualquier persona de la empresa pueda ver y sepa, ella me da la información, él da los avisos, él hace esto. Creo que tiene que ser un tema, volvemos a lo mismo, de practicidad, ¿no? Este tipo de manuales. ¿Me regresan a la presentación, por favor? Una de las, ojo, y esta también es una recomendación, que tu manual esté vinculado al reglamento interno de trabajo estableciendo sanciones para quien no lo cumplan. Pero volvemos a lo mismo, no puedes imponerle una sanción a quien no lo cumpla si no se los presentas y no lo das a conocer. Y dentro de estos manuales también deben de precisarse las restricciones para el uso de efectivo, que ese es un tema que también está perdido, no lo tenemos ni consciente, no lo vislumbramos. Hicimos otra auditoría en una empresa, ya habíamos terminado la capacitación, ya les habíamos dado el manual, ya habíamos estado 2 meses ahí con ellos en su casa, era nuestro último día y me dicen, oiga, no se queda, tenemos un partido de fútbol, porque la empresa tenía equipo. Dije, bueno, pues ya soy capaz casi de casa, 1000 gracias. Nos quedamos al partido de fútbol, bueno, y el primer premio son 300,000 pesos en efectivo a los ganadores. Dije, no, bueno, no hemos aprendido nada, ¿no? O sea, este tipo de prácticas que ya las han hecho por 20 años y no está ahí el punto que nos puede traer una consecuencia posterior. El tema de solicitar la información a nuestros clientes, el tema del compliance, el tema de tu KYC, esto lo vamos a encontrar en los anexos 3 al 7 del propio reglamento, de las propias reglas de carácter general de la ley PIORPI, donde nos va a indicar cuáles son los datos que debemos recabar según nuestro tipo de cliente. Si es persona física, persona moral extranjera, física extranjera. Este formato que deben de tener todas las empresas, si nosotros ya lo tenemos hecho, nada más se lo pasas a quien lo deba de recabar, punto. Y no con temas de flexibilidad. Es que no tiene su credencial para votar, licencia, pasaporte, es que no tiene nada, pues no puedes abrir o no podrías aperturar tu expediente porque tú estás incumpliendo. Y toda la documentación que recabes tiene que ser con una copia física que vas a incluir en tu expediente y una vez que estuvo cotejada. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué es la importancia de que toda la empresa conozca esto? Pídele la información. Si la de ventas te dice, no me la dieron y no puedo no cerrar esa venta, se va perdiendo este show. Hicimos también una auditoría a un banco, al área fiduciaria. No saben el trabajo que cuesta solicitarle a un cliente de hace 1 o 2 años la información pasada por un tema de regularización. De entrada se molestan y yo lo haría. A ver, yo ya lo hice, mi fideicomiso ya se acabó. No me estén
pidiendo cosas que en su momento no lo hicieron. Ojo, ¿por qué en su momento no lo hicieron? Porque esta ley, la ley PRP, está en vigor desde el año 2013. Son casi 5 años de su cumplimiento, ya vemos que ni siquiera la habíamos escuchado. ¿Qué pasa también con este tema? No se da en las universidades, no es una cátedra. Se les da a contadores, se les da a abogados, digo, yo sé que los contadores han hecho ahí mucha chamba, pero en derecho no hay una materia donde sepamos esta ley. Entonces salen los chavos, su primer trabajo, oye, ¿sabes dar avisos PRP? O sea, no tienen la menor idea de lo que se está hablando, ¿no? Otra de las obligaciones que nos solicita, la siguiente por favor, es solicitarle a los clientes si tienen conocimiento del dueño beneficiario o beneficiario controlador. Esto es una burla porque de entrada, ¿qué es eso? La propia definición de la ley que nos da, dice, va a ser dueño beneficiario el que por medio de otra persona o acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien o servicio, o quien ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo operaciones, o quien imponga directamente actividades. La de ventas, que está, vuelvo a lo mismo, que está llenando su KYC, va a decir, no sé de qué me está hablando. Y viceversa, el cliente que te está dando la información, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? ¿Quién podría ser un beneficiario controlador? Es un ejemplo muy burdo, pero creo que puede servir. Por ejemplo, ya ven que está muy de moda los sugar daddies, ¿no? Una niña tiene su sugar daddy y le da 500,000 pesos para irse a comprar un coche a cualquier agencia de coches. Bueno, la agencia de coches, como es actividad vulnerable, tiene la obligación de pedirte tu información. Ya ella entrega sus credenciales y todo. ¿Sabes quién es tu dueño beneficiario? Pues en este caso, el dinero no es de la niña, es del sugar daddy. Entonces, en este supuesto, ella tendría que proporcionar toda la información de él, ¿no? Por ejemplo. Pero esta definición de dueño beneficiario en empresas, pues es mi holding, es mi empresa controladora. ¿Y qué pasa? Muchas empresas con capital mexicano, sus holdings son extranjeras. Llega este tema a pedírselo a la empresa extranjera, no te lo quieren dar. ¿De qué me estás hablando? No, porque ellos sí tienen un compliance, una estipulación bien clara, entonces no se entiende claramente cuál es este tema. Mi recomendación también aquí, dentro de tu propio KYC, de tu formato de identificación de clientes, estipulen una cláusula donde si ellos te dicen que no tienen conocimiento del dueño beneficiario, sea bajo protesta de decir verdad, porque luego nos quieren pasar la responsabilidad a nosotros cuando nosotros tampoco podemos ser PGR o FBI, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con lo que nos dicen ellos. Siguiente, por favor. Obviamente tenemos que custodiar y guardar la información por 5 años. Esto también se recomienda que se haga de manera virtual y física. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación del SAT. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque es bien importante concientizar a toda la empresa. ¿Qué pasa mucho con las propias visitas del SAT? Llegan a dejarnos nuestro citatorio para el siguiente día, el representante legal no está, la empresa no está y la secretaria es la que atiende las visitas de verificación del propio SAT. Entonces, ella le dicen, oye, vengo del SAT, danos esta información. ¿Qué va a hacer ella? Si no sabe dónde están las carpetas con los avisos, te va a entregar tu contabilidad, mano. Entonces, no te preocupes, vas a tener tu visita en temas de antilavado y 2 meses después van a irte a requerir por ICR 2017, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo que cuando vayan por parte del SAT sea en temas exclusivos antilavado. Nos comentaba el administrador, ya empezaron hasta principios de año, no había esa enmienda ni de multar en todos los casos, ni de visitar, pero como ya los fortalecieron, me estaba platicando muy feliz, que ya tienen 200 personas, pues ya van a empezar con esto, porque se está desvirtuando esta ley, no es un tema de prevención, es un tema de fiscalización del propio Estado, ¿no? De recaudación totalmente. Siguiente, por favor. Ahora, dice también nuestro artículo 18, tenemos que presentar los avisos ante la UIF o ante el SAT. ¿Qué es este hermoso tema de los avisos que es la carnita de
del tema, ¿no? Los avisos es derivado de tu formato de identificación. Cada fracción del artículo 17 te dice que si tú rebasas de cierto umbral, tienes que identificar a tus clientes. Y si rebasas de otro umbral, tienes que dar avisos ante el portal antilavado. De entrada, si yo sé que tengo que dar avisos, si mis montos rebasan, tengo que estar dado de alta en el portal antilavado del SAT. Y cada 17 de cada mes, tipo contabilidad, por eso es un tema que los contadores luego atraen, porque los clientes así se los dan, ¿no? Es algo del SAT antes del 17 de cada mes, te toca. Espérame, pues yo qué, ¿no? Y tienes que dar toda la información de tus operaciones a través de ese portal. Das tu aviso, es amigable el SAT, no le voy a decir que no, yo creo que vuelvo a lo mismo, no sirve el fondo, porque ojo, hay unos, siguiente por favor, en cada uno de los formatos tú puedes dar tu tipo de alerta. ¿A dónde le apunto, verdad? Perdón, les dije que no soy buena con la tecnología. Por ejemplo, en tipo de alerta tú desprendes, y un ejemplo, y es real, en juegos y sorteos. Yo veo sospechosa a esta persona porque no, digo con otras palabras, ¿no? Porque no está emocionada de jugar apuestas. Yo veo que mi arrendador me pagó 3 meses por adelantado y no sé de dónde viene el dinero. Yo veo que en temas de coches compró 2 coches al mismo tiempo. Perdón, ¿eso qué tiene que ver? Así no se va a prevenir el lavado de dinero. Eso es porque si le caigo mal a alguien, ahí está, ya se compró otro coche. O sea, ese no es el tema y vuelvo a lo mismo. ¿Quién demonios configuró este tipo de avisos? Si ustedes se van al portal y le dan tipo de alerta, en cada actividad trae un sentido diferente, ¿no? Entonces eso me parece grave. Tenemos que presentar nuestros avisos, los vamos llenando, se envían al sistema, hay que conservar obviamente nuestra impresión, tanto física como nuestro documento electrónico, y enviarlo. Ahora, estos avisos, siguiente por favor, ¿cómo pueden ser estos tipos de avisos? Tenemos avisos sin operaciones, avisos con operaciones y avisos 24 horas. Estos avisos sin operaciones o avisos en cero es cuando yo tengo la obligación o cuando ya estoy dado de alta y tengo la obligación de dar los avisos mes con mes. Ojo, si yo no rebasé el umbral, voy a dar un aviso en cero. Ese aviso en cero es muy fácil, es muy rápido, son 3 minutos, lo firmas, listo. Tu aviso con operaciones es, por ejemplo, una agencia de autos que vende 6 autos al mes que rebasan el umbral, pues por auto vendido tengo que dar mi propio aviso, ¿ok? Y mis avisos 24 horas que están señalados en el propio reglamento, es cuando tengo conocimientos de que alguien o de que el dinero que me están dando viene de lavado de dinero, ¿no? Dice esta ley que si tú ves o si tú sabes que el dinero viene de manera ilícita, debes de abstenerte de hacer el negocio. Pero por otro lado hay un aviso donde puedes irle a chismear. Yo creo que la UIF se convirtió en un chismógrafo más que en un tema de prevención. ¿Qué está pasando también con estos avisos? Nos dice, siguiente, nos dice el segundo párrafo del 17. Los actos o operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados no darán lugar a obligación alguna. Escuchen este párrafo. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para efectos de esta ley. ¿A qué se refiere este tema? Yo estoy dada de alta, yo tengo la obligación. En 3 meses yo no vendí un coche. En el mes cuarto vendí un coche que no rebasaba el umbral. En el mes quinto vendí un coche que ya rebasaba y con esos ya se configuró el supuesto. Pues tengo que dar un aviso. Espérame, ¿cuándo? Si yo di mi aviso en cero más mi otro aviso. O sea, este tema de acumulación se me hace la mayor vergüenza del mundo. Es un tema de veras bien complicado porque cada uno de los supuestos es un tema. El tema de arrendamiento, por ejemplo. Configuro como actividad vulnerable porque me dedico a arrendar inmuebles. Pero mi renta mensual es de 100,000 pesos. Yo rento un edificio y son 100,000 pesos. Yo no rebaso. Yo doy avisos en cero, ¿no?
cero, cero. Ah, pero ¿qué crees? Que después de los 3 meses ya rebasé el umbral, entonces tengo que dar mi acumulado. Perdón, ¿y cuándo se corta? ¿A partir de cuándo lo vuelvo a contar? ¿Es a los 6 meses? Es un tema bien difícil y por ahí les están pegando a muchas de las empresas que sí están registradas y que están cumpliendo, y por un tema de desconocimiento te multan. Y es un tema de desconocimiento porque la propia legislación está mal redactada. Es pésimo. Yo acabo de publicar un artículo en una revista que se llama IDC, en un suplemento antilavado que hicimos. Ahí viene una tablita en qué supuestos acumulas y no, por si les llega a servir, ¿no? Porque de veras este tema es bien complicado, el tema de la acumulación. Y ni siquiera nos vayamos tan lejos. El propio 17 con su redacción te dice, estas son actividades vulnerables. Tú piensas que llegaste al final del 16 porque ya está incluido el 16, la fracción 16 que son activos virtuales, no lees la segunda o el segundo párrafo y te fuiste. Entonces es un tema de veras bien complicado de la propia legislación. Siguiente, por favor. Esta acumulación, les repito, está contemplada a partir del segundo párrafo del 17 y también en el artículo 7 del propio reglamento, donde lo contempla. Siguiente. Dice también que dentro de nuestras obligaciones tenemos que designar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un representante encargado del cumplimiento. Ojo con eso. Siempre ponemos a Chonita como encargada de cumplimiento cuando la propia Chonita no tiene la menor idea de lo que es ni de lo que le puede representar. Acuérdense que ya hay tema de responsabilidad penal en las personas morales, o sea, es un tema bien complicado, es un tema de explicarle al que esté. El propio Instituto Mexicano de Contadores está buscando, más bien no está buscando, ya tiene una certificación para que en actividades vulnerables tu representante también esté capacitado y también esté certificado. Y yo creo que es un tema que hay que fomentar y que hay que fortalecer porque si no nos perdemos ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Regreso a lo mismo. ¿Cómo vamos a aplicar en temas societarios este tema de prevención de lavado de dinero? Es un tema de dirección general, de gerencias y contraloría y de personal en general. Tenemos que conocerlos todos los que somos partes de la empresa. Hay muchas empresas donde se dedican a un giro. ¿Tú eres actividad vulnerable? ¿Qué es eso? No, yo soy constructora. Sí, pero eres una actividad vulnerable. No, pero RFC, o sea, no tienen la menor idea de lo que está pasando. Es un tema de concientización. Vuelvo a lo mismo, crear cero tolerancia ante conductas no éticas. Pasó algo muy, muy peculiar con una donataria. Las donatarias, como ustedes saben, es actividad vulnerable. Muchas de las personas que trabajan con donatarias generalmente son voluntarios. Son voluntarios los que recaban el dinero a través de boteos y demás. Una niña en Michoacán está súper feliz porque era su segundo día que ella había entrado a la donataria y llega con un cheque de 350,000 pesos que le habían donado. Entonces, si yo estoy boteando, literal, o si yo estoy tratando de buscar y me dan esa cantidad de dinero, yo estoy pensando, uy, la voy a aplicar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Cuando llegamos a la empresa, imagínense el riesgo que significaba. ¿Quién te lo dio? No, pues un señor fue, todavía fue al banco, me dio el cheque, ahí vienen sus datos. Sí, pero ¿de parte de quién? Porque no sabemos. Entonces, ella, que estaba feliz por la donación, no tiene claro la dimensión que representa esto. No tiene claro que te pueden multar, que te pueden configurar en otro tipo de cosas. ¿Qué pasó mucho, por ejemplo, con este tema de, sin entrar mucho a detalle, de Rafa Márquez y de Julián? Eso también fue una grosería. Estaba Gafi en casa, en México, en 2017, haciendo las visitas. Faltaban 3 días para que se diera el informe de gobierno, ¿no? del presidente. Y le dice, no es posible que no tengas temas de lavado de dinero, no es posible que no hayas identificado a nadie, no es posible que no hayas agarrado a nadie. Casualmente en el informe de gobierno, y un día después se empiezan a dar nuestros mensajes en Uno Noticias, ya ven que a todos nos llegan, ahí casualmente a un futbolista que cualquier persona conoce y a un cantante popular que cualquiera hemos escuchado en alguna vez en nuestra vida, hasta pasando por donde sea, ¿no?
se les detiene por temas de lavado de dinero. O sea, nada más para México ya estoy combatiendo el lavado de dinero, estoy haciendo algo, cuando ese no es el tema. Y ellos fue otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de no conocía al dueño beneficiario, con el propio candidato a la presidencia, con Ricardo Anaya, ¿qué le estaban haciendo? Yo no conozco las empresas con las que tuve relación. Repito, soy idealista, quiero hacerme los ojos gordos. Y dice esta ley que es tu obligación conocer a tus clientes, conocer con quién vas a tratar, pedirle su documentación. Si no te la entregan, entonces no hago el negocio. Oye, mano, la economía mexicana no está para no hacer negocios. Digo, cada quien sabrá qué se mete y qué no, pero yo creo que está ahí violentándose. Siguiente, por favor. Ahora, esta ley, si su objeto, obviamente su objeto es prevenir, eso lo contempla, también te refiere a que esta ley está como en dos sentidos, lo administrativo y lo penal, por así decirlo. Se refiere que te van a sancionar o que puedes tener multas por no atender los requerimientos, por incumplir obligaciones, por dar avisos posteriores al día que tenías del 17, presentar avisos sin requisitos, no presentarlos o presentarlos después de 30 días. Ojo, marca cantidades por cada uno de los supuestos casos. Y entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? Me está acumulando. A ver, pasó, y eso es real, una empresa en Mérida, la quebraron el año pasado porque le llegó un multononón de 9 millones de pesos con una empresa que cerró con un ejercicio fiscal de 3 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué hizo la autoridad? Tu multa mínima por no presentar tus avisos va a ser de 15,000 pesos. Te estoy auditando en 2017. Tenías la obligación desde el 2013. Y se fueron contando por cada mes. 15,000 más 15,000 más 15,000 más 15,000 más 15,000 más no sé qué, más no sé qué. Fue una multononón de 9 millones de pesos. ¿Qué pasó? ¿Vieron ustedes la noticia, que ahí también no entiendo cómo pasó, de la iglesia? Multan a una iglesia por 19 millones de pesos. Digo, de entrada no me queda claro por qué. No sé si fue por donatarios, o sea, no sé si la iglesia estaba dada de alta y daba sus avisos. O sea, me explico, no es una actividad vulnerable per se. Entonces, de entrada no entiendo cómo lo configuraron o por qué a una iglesia la multan por no presentar avisos y a los que lavan dinero solo 38,000 pesos, 58,000 pesos, ¿verdad? O sea, es una burla. Pero esta es la gravedad y este es el tema que es bien importante conocer. No es un tema de si soy penalista, soy fiscalista, me interesa o no. Es un tema que si no doy cumplimiento, me pueden imponer multas que pueden ir hasta 5 millones de pesos. Y esto nada más en temas de avisos. Por eso les digo que los avisos son la carnita de esta materia, ¿no? Si no los sabemos dar, fíjense, sí los di bien. Por omisión o por incumplir o por no tener los requisitos, multa. El tema de la acumulación. Por ejemplo, si tú no lo haces correctamente, son multas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las sanciones administrativas que de veras pueden tronar a una empresa. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuándo se puede configurar el delito de lavado de dinero? Vuelvo a lo mismo, es muy complicado por las propias legislaciones que se pueda configurar. Ustedes saben que hicieron una reforma al Código Penal Federal en el 2016, en donde se reforzó el 400 bis y demás, pero ¿cómo lo encuadro? ¿Cómo encuadro lo societario al lavado de dinero? Creo que la propia ley no lo permite, pero para que curémonos en salud, ¿no? ¿Para qué le configuramos? Ahora, los reportes de la UIF se mandan a la PGR. ¿Ustedes creen que un personal de PGR tenga, vuelvo a lo mismo, es un desconocimiento, tenga el conocimiento de, los avisos, esto ya se configuró? Eso solamente se puede determinar si el dinero que tú como empresa estás circulando, pues a través de periciales contables, o de dónde vas a saber si mi dinero es ilícito o no. Entonces, la propia ley PIORPI, en nuestro artículo 62, después de las multas administrativas,
no señala que se sancionará con prisión de 2 a 8 años a quien proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos. Ojo, no sancionan o no te meten a la cárcel por lavar dinero. Te meten dinero por dar información falsa, por dar otro tipo de información. Entonces creo que otra vez se vuelve a perder el sentido. Quien altera información, documentación, datos o imágenes, eso no es un delito de lavado de dinero, eso es un delito de otras cosas. El propio 63 también sancionará de 4 a 10 años a quien contar con autorización de la autoridad revele o divulgue información. Vuelvo a lo mismo, por eso tienen su aviso 24 horas, ¿no? Porque si yo sé que estás lavando, tengo que dar el aviso a la autoridad. Pero por otro lado me dice que no puedo tener negocios si yo sé que los recursos vienen de actividades ilícitas. La siguiente, por favor. Entonces, este tema del delito de dinero, cuando se configura, es realmente peligroso. No sé si vaya a pasar o no, o sea, no quiero que pase para quienes realmente están cumpliendo, pero les repito, los reportes los envían a la PGR y es ahí donde se realizan las investigaciones correspondientes. El artículo 400 bis del Código Penal Federal dice que se impondrán de 5 a 15 años de prisión a quien adquiera, deposite, invierta recursos con conocimientos que procedan de alguna actividad ilícita. Yo con esto concluyo. A lo que voy y a lo que quería transmitirles el día de hoy, porque es muy poco el tiempo también, es, si nosotros no tenemos un buen análisis de las empresas que estamos respaldando, de los que somos socios, de los que asesoramos, podemos incurrir en temas que no solamente van a multas administrativas, sino que se nos pueden configurar. Es un tema como del 69B. Si tú realizas operaciones con alguien que está en la lista, automáticamente eres partícipe. Oye, eso no tiene nada que ver, ahora yo tengo que cubrirme en salud de todo lo que hago, con quién actúo y demás. Este es un tema de esta ley. Les repito, vienen ya las auditorías, la propia autoridad nos lo dijo, ya van a empezar con las visitas de verificación. Entonces, conocer bien cuáles son las actividades vulnerables, las del 17, y, ojo, no es un tema de giro mercantil, es un tema de estatutos. Si están en mis estatutos, tengo que cumplir con estas obligaciones, conocer perfectamente las obligaciones del 18, hacer un manual adecuado, tener auditorías externas cada año y concientizar a todas las empresas que son parte del grupo, de la colaboración, para que podamos entender este sentido. Yo les quería transmitir de manera muy general cuáles son los alcances tanto societario y cuándo se puede configurar en tema de prevención de lavado de dinero. Les repito, es un tema amplio y que en cada supuesto puede ser totalmente diferente. Pero cualquier duda o comentario, viene mi mail ahí y yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Graciela Pompa por su exposición. ¿Preguntas? Muy buenos días. Felicidades por una excelente disertación. Muchas Quisiera gracias. plantearle dos aspectos que son para mí preocupantes por la situación de que la ley, en el caso de mutuo o préstamos, señala como obligación puntualmente que se dediquen de manera habitual, recurrente, como que pudiéramos detectar muy bien una empresa que se dedica a prestar dinero a otra que en su objeto social simple y sencillamente prevé la posibilidad, para efectos de evitar problemas fiscales, de que pueda realizar mutuos, es decir, los apalancamientos entre filiales, empresas pues que trabajamos así. Entonces, hablaba del match en cuanto a la UIF, y entonces, ¿qué sucede? Que todos los que estamos aquí, que asesoramos y que tenemos ese tipo de empresas, pues tendríamos que estar presentando entonces el aviso, las declaraciones de manera retroactiva, si ese fuera pues la finalidad. Yo en esa parte pues me permito disentir un poquito,
en cuanto a que habla de manera habitual, de manera continua. En ese tenor, pues yo diría, sí lo realizo, pero pues es esporádico y obvio es que pues sería una carga más administrativa que esté presentando pues periódicamente todo en ceros. Pero bueno, ahí está una situación. Ese es un punto. El otro que me preocupa es cómo se da el traste a la espontaneidad contemplando las multas, porque incumplas o presentes fuera de tiempo, de todas maneras la sanción es la misma, la mínima de 15,000 y la máxima de 150,000. O sea, ¿para qué presento algo si me van a sancionar? ¿Dónde quedó la espontaneidad del código del 73 de que si lo haces extemporáneo pero espontáneo no se impondrán las sanciones? Y luego lo maneja pues en el lavado, en el portal de antilavado el SAT, y lo pone como específicamente, y ahorita lo vimos en la tablita, se impondrán sanciones tanto cuando se incumpla como cuando se haga fuera de los 30 días. Esos serían mis planteamientos, no sé si le merezca alguna respuesta. Gracias. Gracias. Por ejemplo, el tema de si caigo en el supuesto, si soy actividad vulnerable o no, es uno también de las grandes dudas de esta propia ley, ¿no? Hay una definición en la propia ley que se refiere de habitual o profesional, pero si lo actúas de manera habitual, mi objeto está, pero no lo realizo, entonces no debería de encuadrar, ¿cierto? Hay criterios en la propia página del portal antilavado para cada supuesto, que vuelvo a lo mismo, son criterios, te dan la pauta, pero no son vinculativos. Esto solo es un asesoramiento, es un criterio. Mi punto de vista es, si no lo das, si no realizas esa actividad per se, si no es tu actividad prioritaria, no tendrías por qué estarlo dando, porque esporádicamente lo podrías dar. Y ojo, también se pueden dar y no rebaso los umbrales. También ese es otro tema. Una vez realicé algo así y no pasó. Por ejemplo, el tema de préstamos entre empresas. Dice el criterio que no es actividad vulnerable. Pero para yo poder prestarle a un socio de mi empresa, en mis propios estatutos tuve que poner que puedo realizar préstamos y demás, ¿no? Entonces, ¿soy actividad vulnerable o no? Yo creo que ese es un tema concreto que se tiene que ver en cada una de las situaciones. Yo creo, no me atrevo a dar un comentario, sin embargo, sí ser muy claros de si no es mi actividad comercial preponderante, no tendría por qué. Y ver los criterios de WIF. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los avisos? Hay un propio artículo de la ley PIORPI que te menciona que podrá ser, no condonado, sino que podrás tener o presentar tus avisos, te podrá la autoridad como hacer un tema de condonación por temas de desconocimiento, no de desconocimiento, vuelvo a lo mismo, pero si lo hiciste mal, te puedo perdonar por una sola vez. Por temas, les repito, este tema de amnistía. Una sola vez, si me acaba de llegar mi visita y no cumplí desde el 2013, no cumplí, pero me estoy regularizando por una sola vez. En ese sentido, yo sí les recomiendo que se regularicen ahorita, les repito, nos reunimos con el administrador de actividades vulnerables, su propia capacidad, ¿podemos dejar de grabarnos? Ay, no, ¿verdad? Su propia capacidad no les da para revisar cada una de las empresas si tienes o no tienes. Ellos lo que ahorita están buscando en este nuevo tema de ser amigables y de cumplir es, enséñame que tienes tus avisos, enséñame que estás cumpliendo con tus obligaciones y sobre eso no me exime porque la ley es la ley y lo dice claramente, ¿no? Pero no podemos, digo, son supuestos muy variables, ¿no? Me dijo una empresa una vez, pero es que ¿para qué me regularizo si de todos modos me van a multar? Señor, pues es que usted tenía la obligación de cumplir con esto desde el 2013, o sea, les digo, es un tema que puede verse cuadrado, puede verse imaginativo, pero pues así es. Sí hay riesgo, ¿no? Porque acaban de sacar 1,800 multas recientemente cuando no habían actuado para nada. Entonces, además, el tema de la prescripción, pero en este caso de la caducidad, es decir, ellos tienen los registros, tal vez ahorita no tengan la capacidad, pero la pueden tener en N, y el registro está que no hemos cumplido o que se incumplió de manera espontánea. Y la parte de que nos perdonan una sola vez pareciera que es con respecto a un aviso o una declaración.
no al total, lo cual generaría pues también una situación per se a analizar por separado, desde luego, pero sí es muy interesante que cuando menos, si todavía tenemos a nuestro alcance cumplir de manera extemporánea, pues adelante, ya será un tema de amparo, ya será otro tema a defender con esas armas, a estar a expensas de decir, ojalá y que nunca tengan la capacidad y no cumplan, porque al final del día son 5 años los que estaríamos en ese riesgo, y bueno, solamente el 2013 por ahí sería el que ya prácticamente estaría caducando, ¿no? Así es, gracias. Sí, no, y le repito, ya empezaron y la propia autoridad del SAT ya lo dijo, ya empezamos y vamos por ahí. O sea, es la nueva línea de actuar del SAT, de tenemos que empezar a fiscalizar, a revisar, a hacer visitas de verificación. Entonces, yo creo que este tema va a cobrar mayor importancia de la que ya tenía, porque en el momento en que se empiecen a hacer visitas de verificación de esto y no cumplas, no sepas cómo actualizarte, vamos a tener un gran problema. Las propias autoridades en tema de defensa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solo le han llegado 2 asuntos derivados ya de una resolución administrativa final, y tampoco saben cómo, bueno, no es que no sepan resolver, sí saben, pero pues también es un tema que está creando precedente, y si nos amparamos, y si yo creo que no entro, o sea, va a ser una revolución que se va a dar y que tenemos que estar en esa misma línea. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Aquí abordando un poco el tema de lo que decía nuestro compañero, analizando un poco lo que nos marca la ley, nos establece que si somos extemporáneos va a ser que presentemos los avisos dentro de los primeros 30 días y nos marca una sanción en la fracción tercera del 53. Pero curiosamente, cuando te dice que si lo presentas después de ese plazo, te remite el artículo 55. Y en el artículo 55 no se establece ninguna sanción. Entonces, es decir, si eres extemporáneo omiso, se le podría llamar, si lo presentas después de esos 30 días, te podrías ir a litigio y ganarlo fácilmente sin tener una sanción. Entonces, si nos regularizamos dentro del plazo señalado por la ley, dentro de esos primeros 30 días, sí nos van a marcar una sanción muy gravosa, que la mínima creo que es de 719,000 pesos, 750,000. Entonces, nosotros como hemos estado abordando ese tema es, ¿sabes qué? Mejor presenta tus avisos después de esos 30 días, ya que te va a remitir al 55 y no va a haber multa. Creo que sí sería conveniente a las empresas de ahora, antes de que se llegue la reforma a ese artículo, y ahora sí te remita a una multa más gravosa, desde mi punto de vista. No sé usted cómo lo vea. Digo, yo creo que cada quien tiene sus estrategias y cada caso es diferente. Yo sí recomiendo presentarlos antes del tiempo que marca la propia ley, el 17. Me quito un punto, ¿no? Ay, es que me estaba esperando a que pasaran los 30 para que no me cobraras. O sea, podría parecerle a la autoridad, estás actuando con dolo, alevosía y ventaja, ¿no? Podría ser, yo sí considero que se presenten antes del 17 y adoptar este 55 para todo. Este 55 sí está sirviendo para defensa, desde luego, y también va cómo lo defiendas. Es un tema general. Vuelvo a lo mismo, me vas a perdonar una vez una extemporaneidad o todo. Repito, hay casos en los que sí es marcadísimo que tenías la obligación, grandes constructoras que rebasan por umbrales, que tienen todos los servicios y no lo están haciendo. Hay empresas en las que podemos configurar en alguno de los casos. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí estamos incumpliendo porque nos dice que servicios profesionales tenemos que estar dados de alta. Y para servicios profesionales no te maneja umbrales. Entonces quiere decir que los servicios profesionales, automáticamente todos los que estamos aquí ya tendríamos que estar dados de alta en el portal antilavado y presentar nuestros avisos mes con mes de todos nuestros clientes. Que les repito, es un tema nada más como de afinar. Todos los que vamos a iniciar una relación comercial con alguien, le pedimos documentos para crear el contrato y demás. A lo mejor nos faltan 1 o 2 de los documentos que nos marca el propio anexo, pero sí es un tema de afinar esos puntos. Me parece respetable su punto de vista y creo que sí se puede ganar, estoy totalmente consciente, pero habrá que ver los casos concretos. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi pregunta va encaminada
a que si la disposición que dice que se tiene que enviar los avisos cuando no se tenga operaciones en ceros, si no excede la disposición que señala que cuando no tengas ninguna, que no tengas o no rebases los umbrales, el contribuyente o la entidad no tendrá ninguna obligación, ya que una es ley y la otra es una disposición de carácter general. Yo creo que el aviso en cero está dado, su naturaleza es cuando yo puedo entrar en temas de acumulación. ¿Por qué? Porque entonces, si yo rebaso y tengo operaciones, ¿para qué hay un aviso en cero? Volvemos al ejemplo. Es descentrada del tema de los negocios. Si tú estás asesorando a un cliente que va a arrendar un inmueble por 100,000 pesos y es un contrato de arrendamiento a 2 años, en algún momento va a rebasar el umbral. Automáticamente va a encuadrar con esta actividad vulnerable porque ya rebasa, no per se, porque si yo leo la fracción, no encuadro. Ah, pero la segunda fracción del 17 me dice que hay acumulación. Entonces yo me doy de alta por ser sujeto obligado, doy avisos en cero de los meses en los que no se configure mes 1, mes 2, según el monto, al mes 3 quizá ya cumplí, y ahí sí doy mi aviso por acumulación de estos meses. Creo que el aviso en ceros, ese debe de ser su fin, si no concuerdo con usted. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Para qué me das avisos en ceros si estoy dando un aviso en ceros porque no cumplo? Yo creo que va por un tema de acumulación. Esta ley ya tiene varias propuestas de reforma. El propio SAT acaba de enviar su propuesta de reforma porque no pueden actuar. También para las propias facultades del SAT no les da, no les alcanza. Y repito, el SAT o se pone a revisar avisitos que estén correctos uno por uno, o se pone a fiscalizar, que yo creo que es la función que quieren sacar de aquí, ¿no? Entonces ya hay propuestas de reforma, se van a retomar. Una de las diputadas que ahorita quedó como senadora, Minerva Hernández, fue la que propuso una de las grandes reformas, está solicitando que se incluyan, por ejemplo, equipos de fútbol, agencias de viajes. Este tema de agencias de viajes me parece gravísimo. Tú compras por internet tu viaje a Dubái con toda tu familia por 300,000 pesos, ¿y a quién se lo compraste? ¿Dónde estuvo el contacto? ¿Qué pasa con temas de inteligencia de otros países? Te agarran en el aeropuerto, ¿no? Y aquí, no, bueno, la señora de Duarte paseando en el tren de Londres y no pasa nada. Pero bueno. Sí, seguro. Maestra Graciela, agradeciendo su presentación, una consulta más a manera de sugerencias o recomendaciones que nos pueda brindar. En ese tipo de supuestos, no sé, desarrolladoras inmobiliarias, fraccionadores, donde, por ejemplo, yo como desarrollador vendo en maqueta, no sé, un departamento de 8 millones de pesos, el adquirente dice, ahí te va de anticipo 2 millones, 2 millones y medio, en consecuencia yo estaría obligado a presentar mi aviso, pero ¿qué pasa si al cabo de un par de meses el adquirente decide decir, ¿sabes qué? Prefiero pagar penalización y dejar por rescindido el contrato? Me queda claro que el tratamiento jurídico sería uno, los efectos fiscales otros, pero para efectos de esta legislación, ¿qué sugerencias? ¿Presento aviso, no presento aviso, algún aviso especial, o cuál sería de manera general el tratamiento que se le pudiese dar? Qué bueno que toca este tema de que los tratamientos son diferentes. Por ejemplo, un tema es el fiscal, un tema es el contable y un tema es el administrativo en los temas de prevención de lavado de dinero, ¿no? En este supuesto, si solo fuera por esa operación, si usted se dio de alta por esa operación y ya no se configuró, tienes la opción, el propio portal te da la opción de darte de baja cuando ya no realices la actividad vulnerable. Ojo, también en temas de desarrollos inmobiliarios, en el 32 de restricción de efectivo, te manejas que no puedes recibir ciertos montos. También es bien importante que en cada supuesto te restringen montos. Decían los joyeros, es que yo ¿por qué tengo que estar dando avisos? Señor, si usted recibe pagos con tarjeta de crédito, no tiene que dar avisos. Ah, perdón. O sea, le repito, no es un tema de desconocimiento, pero si solo es por esa casa y se corta la operación, te das de baja.
te das de baja y ya no configuras. Sí, pero no creo que un desarrollo inmobiliario que venda departamentos de 8 millones nada más lo esté haciendo por esta actividad, ¿verdad? En ese caso, pues das tus avisos en cero. En este supuesto, y debes de tener bien estipulado tu rescisión de contrato o tu terminación anticipada, todo, para que en caso de una visita del SAT, tú tengas el match y puedas comprobarle el por qué se empezó a dar en ceros cuando se inició con una operación alta, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya no hay más comentarios al respecto. Me repito sus órdenes y les agradezco su tiempo. Y la desmañanada en viernes. Bien, maestra, muchas gracias. Total que ayer estamos con delitos y ahora estamos con prevención de lavado y bueno, total que hay que cambiar de profesión. Definitivamente, cada vez es más complicado y sobre todo que hay que estar presentando nuestros avisos también. Bueno, maestra, muchas gracias sobre todo la atención y el esfuerzo y de estar aquí. Ayer nos consta a la hora que llegó del aeropuerto. Sí, casi a las 12 de la noche lo estamos encontrando a las 12:30, entonces un valor más con su presencia aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, consejero empresarial y fiscalística otorgan el reconocimiento a Graciela Pompa García por su destacada participación en fiscalística en cumplimiento corporativo. Bueno, Víctor Aro, el autor de la obra, no está, pero bueno, es con caligrafía a mano. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vamos a dar 5 minutos, por favor, para el coffee break, por favor.